ya pasaron por la facultad, así que... Uf, hace mucho. Hace mucho. Bueno, ¿vamos a dar comienzo? Dale. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de Fratelli Tutti y el valor de la amistad social en la comunidad. Hoy nos toca recibir al padre Guillermo Marcó, quien fue quien creó y organizó por pedido del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio la oficina de prensa del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que luego continuó como vocero del entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco, durante 10 años, y es actualmente párroco de la parroquia San Lucas, es director del Servicio de Pastoral Universitaria y es presidente de la Fundación San Lucas. Es director del suplemento Valores Religiosos del diario Clarín, además de hacer colaboraciones en el diario La Nación. Es integrante y cofundador del OPRENAR, que es el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico, y es copresidente del Instituto del Diálogo Religioso. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para no distraer el tiempo, me parece que voy por cosas más básicas primero. ¿Qué significa una encíclica, ¿no? Bueno, los papas a lo largo de la historia tienen distintos tipos de documentos. Algunos son intervenciones, pero en general, más personalmente, dejan huella como de su magisterio, de su enseñanza, a través de esto que se llaman encíclicas. Y normalmente el título de la encíclica son las dos primeras palabras que inician el texto, ¿no? En este caso hay también una novedad, porque siempre el idioma oficial de la Iglesia sigue siendo el latín, y por eso, no sé, conocerán la Populorum Progressio, la Rerum Novarum, que son, por ejemplo, encíclicas sociales muy famosas. Todos esos nombres son en latín. Esta tiene el nombre en italiano, Fratelli Tutti, ¿no? Hermanos todos, empieza así el texto. Y después yo diría, primero para ubicar, o sea, yo no pretendo hacer, digamos, explicarles la encíclica, no es una clase, sino simplemente es como ojalá los entusiasme a agarrar el texto y leerlo, ¿no? A veces son tediosos porque son largos los documentos de la Iglesia, pero yo creo que particularmente puede tener para ustedes mucho interés, porque habla de un tema fundamental, mucho de actualidad, y mucho de algunos temas que son muy propios del pontificado de Francisco, que es el primer papa de la historia, no solamente en ser latinoamericano y argentino, sino también de venir de una megalópolis. Y eso me parece que le marca absolutamente la agenda al Papa. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertos temas que no figuraban en la agenda tradicional de los documentos de la Iglesia, como por ejemplo el medio ambiente, bueno, fue lo que hizo o produjo la encíclica Laudato Si, poniendo el acento en algo también novedoso, porque obviamente que había movimientos que, digamos, estaban interesados en el cambio climático, o no sé, fundaciones como Greenpeace a nivel mundial llamando la atención sobre la extinción de especies o otro tipo de cosas, pero el Papa une lo que es el cambio climático con el tema de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente cuando se deshielan los polos y crece el nivel de las aguas, los primeros que se inundan o quedan abajo del agua son los que viven en las zonas más pobres, que son las zonas que están generalmente cerca de las costas o de los ríos, ¿no? El cambio climático afecta naturalmente también a los pobres, porque también destruye sus cosechas. Yo he misionado mucho, sigo misionando, colaborando con el Chaco, y bueno, de repente hay, digamos, la devastación del monte ha hecho, no sé, 5 meses de sequía, de repente cuando llueve torrencialmente y la tierra se lava. Bueno, todos esos cambios nos afectan a todos, pero esencialmente también afectan a los pobres. Por lo tanto, el Papa une en esta encíclica de Laudato Si el tema climático con el tema, digamos, social, que es tan importante. Bueno, y esta otra encíclica llama la atención sobre otra cosa, que es poco, el Papa viene advirtiendo ya, digamos, como él hablaba de una guerra mundial, pero fraccionada, ¿no? No como las guerras mundiales anteriores, que fueron todos contra todos, de una manera más visible, con principio y final, sino de una guerra que se va dando como por sectores. Y sobre todo, no sé si han visto ese interesante
película que produjo Netflix del peligro de las redes sociales, algo que el Papa también advierte acá en esta encíclica, como ellos dicen, bueno, todas estas personas que trabajaban en las redes sociales, que decían de repente, bueno, esto nosotros pensamos que iba a contribuir a la fraternidad universal, y en realidad, y ahora paso un poquitito al origen del documento, atentan más bien contra eso, ¿no? Crean cada vez más estos algoritmos que van reduciendo el núcleo de intereses y juntando personas que solamente piensan igual, van generando grupos de confrontación cada vez más grandes y por lo tanto poniendo muchísimo en peligro las democracias. Eso pasa en el mundo entero hoy en día. Puntualmente, este documento tiene su origen en algo, en un documento anterior muy breve, que tiene una carilla solamente, muy fácil de leer, si lo buscan en internet lo van a encontrar, que es el sobre la fraternidad humana y la paz mundial. Ese documento se gestó de una manera muy impensada, y nada más y nada menos que con el imán Ahmad al-Tayeb, que es digamos, este imán está a cargo de la Universidad del Cairo, un lugar donde la gran mayoría de los musulmanes de una de las dos corrientes, de las dos grandes corrientes que son sunitas y chiitas, se forman. Las relaciones estaban rotas en el mundo, con el mundo islámico y la Santa Sede a partir de las declaraciones de Benedicto XVI, no sé si se acordarán, en Ratisbona, que había dicho que Mahoma nada de bueno había traído a este mundo, se pelearon todos, ellos se cortaron las relaciones, y en esto sería un capítulo para otra vez, pero algo tuvimos que ver en el acercamiento de estas partes con, te decía Juan, yo soy copresidente de un instituto de diálogo interreligioso, y bueno, digamos, tuvimos ahí alguna intervención para acercar posiciones, digamos, con el imán, a través de un artículo que había salido en aquel momento, que yo había criticado las declaraciones de Benedicto, y en realidad una jugada de prensa puso el arzobispado de Buenos Aires contra Benedicto XVI, y digamos, tomó una nota diciendo que yo decía que eran poco felices sus declaraciones, que podían poner en riesgo todo lo que se había hecho. Bueno, ese artículo se le hizo llegar al imán para que supiera que Bergoglio pensaba de otra manera. Eso hizo que él aceptara una invitación a Roma, después lo invitara a Francisco a dar unas conferencias allá en Egipto, y produjo este documento en donde por primera vez el mundo islámico condena abiertamente el uso del nombre de Dios para ejercer violencia contra otros. Es un tema no menor, porque siempre en estos atentados quedaba como flotando que se hacían en nombre de Dios. Pero bueno, este documento había tenido que nada más que encerrado nada más que nada menos, pero bueno, el mundo cristiano y el mundo musulmán, y el resto había quedado afuera. Por lo tanto, la intención de esta encíclica de Fratelli Tutti es hacer de ese pequeño documento algo mucho más extenso, es como el núcleo de raíz o la semilla, y mucho más explayado, y abriendo el juego al mundo entero, a toda persona de buena voluntad, y por lo tanto también tiene esta segunda novedad. No es un documento dedicado solo a la comunidad cristiana, sino a toda persona, creyente o no creyente, que tenga los valores de creer en una fraternidad humana, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? De paso a esto sería como el panorama general, digamos, ¿cuál es el diagnóstico que hace el Papa? Yo señalé algunas frases, ¿no? Dice, la historia, en el número 11, da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados y resentidos, y muchas veces agresivos. La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Yo diría que acá hay, casi como de manera muy concentrada, digamos, el Papa lo dice en el siguiente párrafo, dice, hay más bien mercados donde las personas cumplen roles, consumidores o espectadores, ¿no? El mundo se divide un poquitito en eso. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Bueno, muchos de ustedes, por lo que veo también, son jóvenes, no tanto Julio y yo, pero el resto sí. Y acá señalé una frasecita que me parece muy interesante, en el número 13, dice,
Para construir se necesitan jóvenes que rechacen simplemente una construcción que no sea humana y espiritual, transmitiendo a lo largo de las generaciones y no ignoren todo lo que los ha precedido, ¿no? Me parece que, digamos, va tirando pistas no solamente de esta, por un lado, de construcción que aparece a través de medios de comunicación, jugadas que van trascendiendo, digamos, intereses que se van cruzando y demás, para tratar de apuntar a una creación de una fraternidad que trascienda simplemente los muros de las naciones. Volviendo con el diagnóstico, dice en el número 15, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Cualquier parecido con la historia nacional corre por cuenta de los oyentes. Un mundo, otro tema, digamos que también lo trae el Papa, en el que habla muchísimo de la cultura del descarte, ¿no? Es decir, un mundo donde por ejemplo, los pobres o los discapacitados funcionan como inútiles, ya no sirven y por lo tanto tienen que ser descartados. ¿Por qué? Porque en una visión simplemente liberal, utilitarista de las personas, como no producen, entonces no tienen resguardo posible, cosa que en realidad, digamos, bueno, todo quien se ocupa de leyes sociales sabe la importancia de proteger y defender el derecho del más débil. Vimos, dice, lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece esta misma familia. Bueno, quisiera pasar ahora a una parábola que quizás para los cristianos es conocida, yo la voy a relatar brevemente, que es la parábola del buen samaritano. Hay un doctor de la ley que le pregunta a Jesús, dice, bueno, ¿cuál te parece que es el principal de los mandamientos, ¿no? Y este hombre contesta, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, son los dos mandamientos más importantes. No es un tema menor, a nosotros nos parece quizás conocida la historia, pero en la ley judía había 613 preceptos, como un poco los marcos legales que a veces tienen tanta interpretación que termina uno diciendo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el núcleo? ¿No? Pues, ¿qué es lo importante? Bueno, estas dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo. Y él dice, bueno, para justificar su intervención, preguntó quién es mi prójimo. Entonces él cuenta una historia, que es la historia de un hombre que había sido asaltado y había quedado roto, medio herido al borde del camino, y hay distintas personas que pasan a lo largo del camino, ¿no? Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo, pasó un levita, que era una persona instruida en la ley, pasó y siguió de largo, y de repente dice, lo vio un samaritano, ¿no? Un samaritano que era alguien despreciable para el pueblo judío. Y él dice, lo vio y obró prácticamente. ¿Qué hizo? Primero lo vio, es decir, la atención estaba puesta en lo que le pasaba al hombre, dejó de lado todos los otros planteos, porque en realidad el sacerdote no lo ayudó, porque si lo ayudaba y tocaba a un hombre ensangrentado quedaba impuro. El sacerdote tenía que llegar seguramente al templo, hacer sus funciones, pero cada uno tendría alguna excusa buena para no hacer lo que le tocaba. Pero este hombre simplemente lo vio y se conmovió, dice, lo vio y se conmovió. ¿Y qué hizo? Lo puso sobre su montura, lo llevó a una posada, curó sus heridas y pagó para que lo atendieran y después siguió su camino. Es decir, fue un hombre práctico, no es que se quedó y dejó de hacer lo que tenía que hacer, sino que distrajo un poco de su tiempo para ayudar a alguien que estaba caído. Bueno, esta parábola es un poco aplicada por el Papa en un capítulo bastante largo, donde justamente yo quisiera caracterizar
algunos de los personajes, ¿no? Dice, los salteadores del camino. Son los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, el uso de las instituciones para el provecho personal o el corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen en una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal, es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza. Es un aliento, un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso, perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñan de los recursos y la capacidad de opinar y pensar. Es fuertísimo el párrafo. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro, porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado, que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o de las modas ideológicas. No tenemos que esperar todos los que nos gobiernan, pues sería infantil. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien común. Y como el tiempo se va cerrando, yo quisiera terminar con esto, que fue un poco lo que me parece quizás tiene que ver con la actividad de ustedes. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los intereses internismos estériles y de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Bueno, hay montones de temas, pero yo creo que, digamos, si uno tiene que rescatar algo, y ahora dejo lugar para que hable Julio y después para las preguntas, pero a mí me parece que el Papa primero tiene un diagnóstico muy crudo de la realidad actual a nivel global. En segundo lugar, lo que propone como remedio para eso es salir de este individualismo y de este pesimismo que muchas veces nos sentimos todos presos de lo mismo, ¿no? Cada uno que pertenece a una institución dice, bueno, a mí me pasa también con la iglesia, dice, bueno, esto no va para ninguna parte, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, no sé, cada uno, digamos, quizás yo no pueda hacer nada, pero si me sumo a los otros, en un nosotros que pueda construir, bueno, evidentemente, por lo menos salimos de esta desidia que es creer que nada se puede solucionar y que no podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Eso me parece, bueno, ojalá sea una invitación para que la puedan leer. Yo, la verdad que es muy pobre lo que puedo decir en poco tiempo. Así que agradecerles por su atención. Gracias, Guillermo. Ojalá nos convoque a todos a este nosotros, ¿no? Es un poco también la invitación que tenemos de leer esta encíclica a no construir desde lo individual, sino a construir desde lo colectivo, y sobre todo a partir de esta pandemia que en un principio nos puso con un valor positivo, pensando que íbamos a recomponer los lazos afectivos, que íbamos a frenar la vorágine y a empezar a remar todos juntos, ¿no? Como decía el Papa Francisco en marzo desde Roma. Hoy, pasado estos meses, más bien del remar todos juntos, pasamos al sálvese quien pueda. Y bueno, aparece esta encíclica también para darnos fuerzas a volver a creer en nosotros. Así que ojalá lo podamos hacer y juntos. Así que le paso la palabra a Julio, que siempre nos tiene acostumbrados a estar actualizado en todas las encíclicas.
fue en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, y bueno, hoy, a unos días de haberse lanzado la Fratelli Tutti, estamos haciendo esta capacitación también a pedido de él. Así que, Julio, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Genial, Guillermo, te agradezco tu aporte tan profundo y me tomo de tus palabras, ¿viste? Es difícil en una charla sintetizar algo que tiene tanta riqueza como esta encíclica, ¿no? Por eso creo que la invitación es que todos se animen a leerla, como fue Laudato Si, ¿no? Y tenemos que ver, para dar la continuidad de la preocupación y el pensamiento del Papa, diríamos que Laudato Si hizo centro en la preservación y el cuidado de la casa común. Y en Fratelli Tutti apunta al mecanismo para conseguir eso, que es la fraternidad, la amistad de los pueblos, la amistad social, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el pensamiento de Francisco, ya lo decía en Laudato Si, digamos, hay una transferencia del dominus al frater. Dominus es la concepción, podemos decir, cartesiana, de que el hombre era el dueño o el dueño de la naturaleza y por lo tanto hacía con la naturaleza lo que quería. Estamos pasando, aunque muchos se niegan a eso, al concepto que se inaugura con la encíclica Laudato Si, que es la de la fraternidad, digamos. El hombre es parte de la naturaleza, no es el dueño de la naturaleza. Y la naturaleza es la casa común que tenemos que cuidar entre todos a partir de la fraternidad de los pueblos, a partir de recuperar los valores, fundamentalmente el valor de la solidaridad, ¿no? Para romper esa visión apocalíptica que nos llevaba, digamos, o que todavía pone en juicio la destrucción de la humanidad, ¿no? Que es lo que más nos advierte Francisco en toda su obra, ¿no? Esta encíclica desarrolla el tema del concepto de fraternidad, y algunos piensan que es un concepto mesiánico de la fraternidad universal, pero él lo marca fundamentalmente como un camino, porque una forma de globalización de la solidaridad, ¿no? Porque la globalización, por un lado, él plantea la cuestión de las naciones, que hay una tendencia digamos, a los continentalismos, a la formación de grupos, habla de la Unión Europea, habla del fenómeno que vivió Sudamérica o Latinoamérica, y que uno ve que con el tiempo se van desgranando hacia, digamos, la aparición de políticas nacionales que son una oposición a ese globalismo que avasalla todos los valores de la humanidad como tal, ¿no? Y en esta encíclica él toca un montón de factores, un montón de temas. Por eso tiene razón Guillermo cuando dice que no la podemos resumir, porque toca muchísimas cuestiones. Toca el tema revisa el concepto de San Agustín de las guerras justas, por ejemplo. No hay guerras justas hoy, ¿no? La guerra es una herramienta que usan para la destrucción de la humanidad. Trata la cuestión de los migrantes, que es una preocupación fundamental de la humanidad, ¿no? Todo este fenómeno que tiene que ver con las desigualdades sociales que hay en distintas regiones del mundo y generan una fluctuación brutal, ¿no?
habla de la pena de muerte también, ¿no? Donde evidentemente se expide claramente en contra de la pena de muerte. Y cuando hablamos de pena de muerte, hablamos de todas las muertes, ¿no? No la muerte del que está vivo y una condena, sino desde la propia concepción del ser humano, ¿no? Que es, bueno, lo que se discute con la cuestión del aborto, si se quiere. Yo me detendría un ratito porque creo que Guillermo fue muy claro en el capítulo que habla de la política, ¿no? Creo que un poco lo que nos toca a todos cuando él se refiere en este sentido de la fraternidad, de la fraternidad de los pueblos. Bueno, una herramienta de esa fraternidad tiene que ser la política. Y él reivindica el concepto de política y advierte cómo los malos políticos o las malas costumbres de la política tienden a un trabajo para demonizar la política, y con lo cual las soluciones son peores para la humanidad porque se plantean los poderes fácticos, los poderes económicos que reemplazan. Entonces dice, hasta los peores políticos son mejores que los CEOs económicos, dice en un momento. Entonces, no es que nos tenemos que conformar con la mala política o con los malos políticos, sino tenemos que buscar cómo recreamos, porque la política es el fundamento del cambio social, el que realmente permite transformar la sociedad y transformar e imponer ese nuevo paradigma de reimponer o reconquistar la fraternidad entre los pueblos. Y habla de la solidaridad y recorre bien el tema desde la visión de lo popular o lo populista, ¿no? Todos vemos como el populismo es denostado como una desviación de lo popular, y él plantea claramente que si nosotros cuestionamos lo popular, terminamos cuestionando la democracia, porque ¿qué es la democracia sino el gobierno del pueblo? Entonces plantea los peligros de determinadas conformaciones que siempre salen de núcleos de poder internacional, que lo que tienden es a disvalorar la realidad y las expectativas de los pueblos, ¿no? Incluso él dice, ojo, que él no defiende la corrupción, él plantea todos los males que tiene la mala política o los malos políticos, que hay que superarlos, porque, pero esos males de la política o de los malos políticos no nos tienen que cuestionar el sentido de la política como herramienta de superación. Por eso él plantea que los políticos tienen que tener, o la política tiene que tener una visión superior. Digamos, el bien común tiene que estar como el objetivo de la política. La política no tiende al beneficio de personas o de grupos económicos o lo que sea, sino tiene que tender a la realización del conjunto, ¿no? A la fraternidad, a imponer esos lazos de fraternidad que generen bienestar y que generen la posibilidad de vivir dignamente a todos en esta sociedad. Y obviamente vuelve a criticar lo que ya hacía el Laudato Si, el paradigma tecnocrático, que termina siendo una anulación de la posibilidad del bienestar de conjunto. Vuelve a plantear la importancia del trabajo, y eso, si se quiere, cuestiona directa o indirectamente los planes, digamos, el asistencialismo, porque él vuelve a plantear que el trabajo es fundamental, no solo para la organización social, sino para la realización individual y familiar dentro de una comunidad. Entonces, esa fraternidad
tiene que darse también a partir de la posibilidad del trabajo. Es muy convincente. Y después también habla, en el capítulo de la política, donde dice que hay que recrear o rediscutir los roles de los organismos internacionales. Hay que rediscutir el rol y sentido de las Naciones Unidas y mucho más, obviamente, lo de los organismos financieros de crédito, apuntando a que tiendan a esta realidad de la fraternidad social, de la realización social, a partir de no pensar en el lucro como valor esencial, sino pensar en el bien común, ¿no? Es muy interesante toda esta cuestión. Yo estoy viendo, no sé si cuánto... Perdón, me sonó el teléfono. Otra cuestión importante que desarrolla en este sentido es la actitud individual, ¿no? Frente a mí me toca mucho porque tiene que ver con mi historia personal, ¿no? Yo aprendí cuando estuve preso en la época de la dictadura a que uno decidía en cada día y cada momento qué iba a ser de su vida. Uno no era algo por sí y para siempre o para toda su vida, sino era una decisión individual y permanente que se adoptaba cada día. Y me permito leer lo que dice, ¿no? Él decía que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Es decir, cada día uno da testimonio de ese compromiso hacia el bien, hacia el amor, hacia la justicia y hacia la solidaridad. Es un valor muy profundo que él lo plantea al comienzo de la encíclica o en los primeros párrafos de la encíclica, y creo que definen un tema muy importante. Entonces, lo fundamental de este capítulo de la política es que reivindica la política como la forma de encontrar la salida a esta realidad. No se hace fuera de la política, no se hace con los CEOs, ni con los empresarios, ni con la tecnocracia. Se hace de la política, pero desde la buena política. Por eso la define con claridad. Y digo lo último, digo este párrafo porque es genial, porque también habla de la realidad de lo mediático, ¿no? O la deformación de lo mediático. Y nos dice que vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra es sembrar división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Lo de proyecto común aparece permanentemente en este capítulo de la política, porque si nosotros creemos en la fraternidad universal, tenemos que canalizarla y el bien común en un proyecto. No es algo que está ahí solo y espera. Hay que canalizarlo realmente en un proyecto colectivo. Solo lo colectivo impone la solidaridad, o solo lo colectivo es la manifestación de la solidaridad. El individualismo está en las antípodas de la solidaridad. Y si no hay proyecto colectivo, no hay solidaridad posible. Pensando en el futuro, dice Francisco, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? Escuchemos, no es para la Argentina, esto es para todo el país, pero parece hecho para nosotros, ¿no? ¿Cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas quizás dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo?
¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que él me encomendó? Esto es como un imperativo, ¿no? Una vocación al político, al ser humano que adquiere una realidad humana. Y como los que estamos acá somos todos militantes, militantes sindicales, militantes sociales, militantes de un proyecto solidario, esta frase nos tiene que golpear, nos tiene que convocar. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿En qué aportamos? ¿En qué fuimos? No lo que conseguimos. Yo doy las gracias, veo los que están y todos estamos imbuidos de esta parte. Afortunadamente, los que estamos conectados en este audio no caemos en la desviación del primer párrafo. No estamos pensando ni en el voto ni en otra cosa, en el bien común. Pero esta encíclica es contra todos. Nos abre a todos. Todo el que está en política tiene que leerla y hacerse esa pregunta. Y si la respuesta no está en el último párrafo, habrá que preguntarse hacia dónde va. Esto, finalmente lo digo, que se inscribe en lo que ya en la encíclica Laudato Si planteaba: la humanidad está en peligro por el relativismo, por el paradigma tecnocrático y por el individualismo colectivista. Entonces, la solidaridad es la respuesta valorativa de una sociedad a la necesidad de construir una humanidad. Y construir una humanidad es construir un conjunto. Humanidad es eso, no es el individuo, sino es el conjunto. Perón decía, y no quiero mezclarlo a Perón con esto, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esta encíclica expresa esto, los valores de una sociedad en su conjunto y la responsabilidad que la política tiene en marcar ese proyecto común que nos permite realizarnos como sociedad, pero esa realización como sociedad implica ni más ni menos que la salvación de la humanidad. Bueno, esto es un poquito, algunas palabras, ¿no? Algunas gracias, Julio. Impecable, Julio. Muchas gracias, Julio. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Voy a ir haciéndole al padre Guillermo y también a Julio. Nos preguntan, dice, Francisco habla del diálogo de las religiones como factor unificador de los pueblos, pero ¿cómo juega con ello, con las tendencias actuales que pretenden alejar a la religión de la política y que muchos de los sectores de la sociedad compran? Guille. Bueno, a ver, es un tema, yo diría, netamente liberal, ¿no? El decir, bueno, la religión a la sacristía y que no se meta para nada en el mundo de lo social. Y en esto hay que entender, digamos, por supuesto que además hay diferentes tradiciones religiosas. En cuanto al diálogo interreligioso, es el trasfondo de todo el documento, porque nosotros lo que hicimos en la Argentina, junto con él, con el IDI, con el Instituto de Diálogo Interreligioso, que también presiden el rabino Dani Goldman y Omar Abud, lo hicimos juntos hace 20 años, y muchas veces se dice, bueno, ¿cómo ustedes pudieron dialogar? ¿No? Y bueno, justamente pudimos dialogar porque lo que hicimos fue establecer algunas normas para el diálogo. En primer lugar, identificar cuáles son las cosas que tenemos en común. Es decir, todos creemos en la trascendencia, todos creemos en los valores humanos, creemos en la educación. Y obviamente que nuestras tradiciones tienen núcleos duros que no son negociables, y entonces yo no voy a tratar de convencer al otro en algo que sé que no lo voy a convencer. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de religión, hablamos a título informativo, qué está viviendo, qué está haciendo cada uno,
y participamos en nuestras mutuas celebraciones. Bueno, este es un poco el marco que Francisco tiene para dialogar con las otras tradiciones religiosas. Entonces, desde este lugar es que se plantea la posibilidad de dialogar buscando un bien común, cuando uno identifica qué es ese bien común, porque muchas veces lo que está en discusión es cuál es el bien común. A la hora del bien común, a la tradición tanto judía como cristiana, como a la tradición musulmana, obviamente no, todo lo público está intrínsecamente ligado a la vida. No se puede, digamos, pensar que, digamos, las personas agarran y dejan la religión como una especie de traje que se cuelga cuando uno llega a casa. Yo soy una persona y como persona pienso todo. También, digamos, a ver, que tengamos en una sociedad pluralista la posibilidad de intervenir y de opinar no significa ni hacer lobby ni nada por el estilo, siempre es una opinión más, bueno, se toma o se deja, digamos. Me parece que en eso es parte del juego de la democracia, entender que las personas son religiosas o no lo son, pero digo, el que no es religioso tiene derecho a opinar desde su no religiosidad y el que lo es desde la suya. Tal cual, tal cual. Yo coincido en lo que dice, me parece que no es lo religioso, sino lo religioso te marca la espiritualidad. Y vos no podés ser ni solidario ni fraterno si no sos espiritualmente algo. Y todas las religiones tienen el mismo objetivo espiritual. Entonces, lo que divide, si vos pones la religión como un combate entre religiones, bueno, te estás olvidando el objetivo común, que es el que plantea Francisco, que es la fraternidad. Y la fraternidad respetando al otro y la otra religión, si vemos lo que tienen en común, tiene el mismo sentido. Yo les quiero comentar una anécdota que para mí fue esclarecedora, porque fue mostrar estas cosas a la luz. En la última visita que hizo Alexander Dugin, el pensador ruso, a la Argentina, hombre muy religioso de la ortodoxia, fuimos a visitar al presidente de la conferencia episcopal, a Monseñor Oscar Ojea, y ahí estaba con una compañera, con Ana Laura Siciliti, y más allá de presentarlo, se dio un diálogo tan profundo, tan importante, en función de los mismos objetivos, y cuando mismo, con una humildad brutal, porque le explicaba cuáles eran los problemas del catolicismo en Rusia, que era era una acción imperial, por eso fue rechazado en Rusia, porque quería imponerse sobre la ortodoxia. Y Oscar Ojea, con una humildad, dice así, que en realidad el error muchas veces del catolicismo era pensar que tenía la verdad e imponérsela a otros pueblos, cuando todo pasaba por discutir y debatir una idea común, que era común a la mayoría de los pueblos, ¿no? A mí me quedó grabado esa imagen, porque no solo por la visión de una iglesia como la ortodoxa, que es muy nacional, muy rusa, en la boca de Dugin, sino por esa sinceridad y ese reconocimiento del error. Cuando una religión se usa para imponer un pensamiento sobre otro, es el fracaso. En cambio, acá lo que estamos hablando, y esta encíclica habla de unificar las religiones. ¿Por qué? Porque todas las religiones tienen como objetivo, como bien lo decía Guillermo, el bien común. Entonces, unámonos en el objetivo y no juguemos con la camiseta chiquita, digamos, ¿no? El partido chiquito, sino juguemos el partido grande de la salvación de la humanidad. Tal cual. Padre Guillermo, yo tengo una pregunta que me parece que nos puede ayudar a nosotros a caminar sobre esta idea de la amistad social, porque a veces en la actualidad cuando hablamos de amistad social nos ponen como una cuestión de juntarse solamente los buenos, juntarse son los que nos conocemos,
Y vos has vivido de tu experiencia, quizás me gustaría que las puedas compartir, 2 anécdotas. Cuando viajaste con toda una comisión de gente de otros partidos políticos, de otras religiones, y pudiste encontrar un mensaje común, y también en ese viaje con muchos abogados laboralistas, ahí entre los participantes, también abogados de contencioso administrativo, hay fiscales importantes, y vos tuviste, me acuerdo, un encuentro con todos ellos, que muchos de ellos no se hablaban o tenían encontronazos de hace años. Quizás de esas experiencias nos puede ayudar a nosotros también a encontrar esa amistad social. Y ese fue un encuentro que realizamos el año pasado con motivo de los 100 años de la OIT. Entonces, bueno, muchos jueces del fuero laboral que aplican las sentencias nunca habían viajado a la OIT, no la conocían. Entonces, bueno, Andy Prieto organizó, digamos, con otras personas, bueno, la posibilidad de, como él es delegado desde la Unión Industrial Argentina, la posibilidad de que visitaran la OIT primero, y después me pidió, yo no conocía prácticamente a ninguno, así que me pidió, bueno, organizar una visita en Roma. Bueno, la verdad que, no sé, a mí voy a ser absolutamente sincero, ¿no? Me pareció un chino, porque yo no digo, ¿qué voy a hacer con esta cantidad de personas de la justicia que no, primero no conozco, no sé? Además me decía, bueno, mira, vienen de todo tipo y color, desde ateos hasta de todas las afiliaciones políticas. Bueno, lo que pasa es que generalmente cuando los viajes, otra vez nos ha pasado mucho, eh, generan algo que es la convivencia. ¿Sí? Cuando uno depone un poco el personaje o la ideología y se encuentra con el otro hablando de cosas que tienen en común, hago un paréntesis, por ejemplo, nosotros con el Instituto del Diálogo organizamos muchos años atrás un programa llamado Promesas con Futuro, ¿no? Que era la jura de la bandera en los chicos de 4º grado. Entonces, para eso hacíamos reuniones primero con los directivos de los colegios, después con los docentes y por último con los chicos. Eran colegio judío, colegio católico, evangélico, colegios del Estado, colegios musulmanes. Bueno, obviamente el nivel de prejuicios más alto estaba en la gente más formada, en los directivos, en los docentes. Los chicos cuando se juntaban, la verdad que lo último que preguntaban es de qué tradición eran. Preguntaban a qué juego jugás, de qué partido, de qué equipo sos. Porque hay cosas que, bueno, es lo normal, digamos, ¿no? Nuestra cabeza está formateada con miles de prejuicios. Entonces creo que lo que primero pasó fue que en la convivencia hubo, digamos, cada uno empezó a conocer al otro, digamos, en una faceta diferente al prejuicio que tenía de cómo el otro era. Y obviamente que en la Francisco, que es algo que bueno, pasa mucho en la Argentina, ¿no? Permanentemente la gente lo critica, o alguno decía, bueno, yo no sé si voy a ir, o qué sé yo, y bueno, obviamente cuando fuimos a la audiencia general y después él nos hizo salir para sacar una foto y estar un momento con el grupo, nada, la presencia de él, la verdad que en 2 minutos, además la jueza Cañas le había llevado, dice, bueno, le traje unos alfajorcitos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy gracioso, todo el episodio. Era como muy casero encontrarse con él, porque la verdad que sigue siendo una persona muy sencilla. Y después yo organicé unas 3 visitas, un poco por la historia de las fuentes del cristianismo en Roma, ¿no? Entonces hice en las catacumbas, con misa en las catacumbas. Después hicimos el Basílica de San Pedro, la cripta de los papas, y después la primera parroquia de Roma, que es Santa María in Trastevere, un poco como los orígenes del cristianismo. Y bueno, la verdad que fue como una especie de retiro itinerante, muy lindo. A mí, digamos, me gusta mucho aprovechar, digamos, una ciudad tan linda como Roma para ese tipo de experiencias. Y yo creo que, bueno, son las cosas que a veces nos unen, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en común con el otro? En vez de pensar qué es lo que... O sea, yo muchas veces me lo postulo, no está dicho así de esta manera en el documento, ¿no? Pero nosotros, hoy en día, ¿en qué somos socios? Porque para ser una sociedad necesitamos ser socios en algo.
Entonces está muy bueno identificar cuál es ese bien común al que apuntamos, porque si no nos perdemos en tantas luchas estériles. Yo decía, bueno, eh, realmente de todas estas cosas que a veces digamos, en estos munditos que nos metemos nosotros mismos, ¿no? Nuestras propias discusiones de los curas, de sacristía, de cosas de la iglesia, ustedes en el mundo judicial, bueno, a ver, ¿cuál es la preocupación de la gente en este momento? ¿Cómo puedo estar cerca? ¿Cómo puedo, no sé, y a veces y en esto, digamos, para mí también, Jorge Bergoglio fue un maestro, porque él decía, bueno, cuando vayas subiendo, saluda a todos. Me acuerdo cuando le hicieron cardenal, que me llamó para que estuviera esa mañana con él, porque obviamente iba a llamar mucha gente de la prensa, no sabía nadie, sabíamos él y yo. Se anunciaba a las 8 de la mañana un domingo, entonces, bueno, yo llegué a la curia, y me acuerdo con una entrevista que le organicé con el diario, con Crónica TV, una entrevista televisiva, y él decía, mi papá siempre decía, cuando vayas subiendo, saluda a todos, que son lo mismo que te vas a encontrar cuando empieces a bajar. Eh, y me parece que también nosotros tenemos que, a pesar de, o sea, de tentar cargos o tener responsabilidades, bueno, somos un par del otro, estamos para solucionarle problemas. Hay veces que hay gente que hay que tenerle más paciencia, otra que más pesada. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y esto ya es una experiencia totalmente personal, pero si yo simplemente cuando me siento frente a una persona y escucho sus problemas, digo, ah, bueno, pues yo ya los escuché, ya digamos, son los mismos problemas de siempre, pero son sus problemas. Si yo no sé distinguir que el que me está contando un problema es su problema, y sea chico, sea grande, es su problema, bueno, y yo tengo que escuchar. Entonces me parece que la fraternidad es eso, es que el otro te sienta cerca, que sienta que realmente te preocupás por él, que no sos un número, que no sos un trámite, que no sos un expediente, sos alguien. Me acuerdo en esa película eh, la de los ojos, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero saben de lo que estoy El secreto hablando. de tus ojos. El secreto de tus ojos, ¿no? Y que el tipo descubre que detrás de un expediente perdido había personas, ¿no? Como que había dolores, había penas, había alegrías, había frustraciones, había cosas no resueltas. Bueno, la verdad que tienen una responsabilidad enorme. Yo creo, o sea, me parece que un país sin instituciones es un país perdido. Y entonces está bueno que, o sea, a mí me da esperanza ver que hay gente comprometida, gente joven que tiene ganas de que esto salga adelante y ponerle el hombro. Bueno, y eso es lo que tienen que infundirse mutuamente. Este espacio de formación me parece que está para eso. Si ustedes son fraternos entre ustedes y son fraternos con la gente que les toca acompañar o atender sus problemas, y la verdad que no es menor, no es menor no sentirte, como decía ahí, sentirte buen samaritano del otro, ¿no? Que el otro no sienta que está solo, poder pasar y no ser indiferente a su situación, a su problema. Aunque a veces uno no pueda darle solución, me acuerdo, he tenido montones de situaciones en la vida de cura que yo no pude resolverle los problemas a la gente. No pude, o sea, eran problemas insolubles, imposibles, pero escuché. Y muchas veces la gente se fue contenta porque simplemente eso, la escuché, ¿no? O sea, alguien le puso la oreja y estuvo un tiempo ahí dedicándoselo. Y eso me parece que ya es bastante en la sociedad de hoy, que es seguir de largo muchas veces. Igual. Gracias, Guille. Tengo una pregunta para vos, Julio. Cuando uno analiza a los jóvenes de tu generación, ¿no? De esa que le denominaba la juventud maravillosa de los 70, donde había grandes sueños, ¿no? Y que se veía a esos jóvenes capaces de cambiar el mundo, ¿no? Y hoy lo vemos, nosotros siendo jóvenes, que los jóvenes de hoy no se sienten capaces de cambiar el mundo, ¿no? Perón lo advertía en la comunidad organizada cuando hablaba de la insectificación del hombre, que se encuentra chiquito frente a tamaña empresa. Y sí me gustaría verlo, cómo lo ves vos, porque Francisco nos habla en esta encíclica de sentirse capaces de esa transformación y que esa transformación no tiene que ser individual, sino que tiene que ser fraterna. Pero me parece que importante, vos habiéndolo vivido y habiéndolo sufrido también en esa época, donde tampoco había quizás había esos sueños grandes, pero no había esa fraternidad.
me parece importante tu testimonio en este marco, ¿no? Este análisis de esta nueva generación de jóvenes y aquella que vos viviste. Bueno, no, yo lo único que digo de esa época es que la juventud, esa juventud que quería cambiar el mundo, se manejaba por realidades de otras latitudes, si se quiere, o de modas que estaban en las sociedades, pero realmente ignoraban la realidad de la Argentina, donde estaba Perón, donde no había desigualdades marcadas, y donde, si hoy miramos la realidad de la Argentina social de aquel momento, vamos a entender que todos esos sueños fueron manipulados y canalizados para objetivos absolutamente opuestos a esos sueños de esa juventud, ¿no? Fue como si hubiera aparecido por afuera un flautista de Hamelin, y que se llevara a toda la juventud a hundir en un océano, ¿no? Perón lo advirtió, no se lo supo escuchar, y hoy la realidad de la Argentina social y económica está a años luz de lo que había en ese momento. Así que yo creo que el escepticismo hoy de franja de nuestra juventud es producto de una combinación de factores que tienen que ver con el rol de dirigencial, la falta de ejemplos que dan la dirigencia actual en todos los niveles y en los gobiernos, que va sumando desilusiones y que va hasta quebrando ya no los grandes sueños en proyectos, sino en aquella época, más allá de los grandes sueños en proyectos de cambio social, de una sociedad que solo había que reforzarla, no eran necesarios tantos cambios como se planteaba, desde una utopía que no respondía a la realidad de la Argentina, pero más allá de los que abrazaban esas grandes causas, todos los jóvenes en la Argentina tenían sueños, chiquitos o muchos, de progreso que podían realizar. Hoy el problema más claro no es una juventud que no tenga sueños como conjunto, sino que los jóvenes nuestros, hoy, en la miseria, en el descarte que habla Francisco, no tienen la posibilidad de tener un sueño para sí y para su familia. Esto es lo dramático, esto es el descarte que habla Francisco. Entonces, porque si no tomamos los grandes sueños y medimos las generaciones desde una visión estrecha. Y como respuesta a esto, te voy a leer un párrafo de la encíclica que creo que la responde, ¿no? La responde con claridad. Dice Francisco: ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Entonces, un sueño colectivo, sean de jóvenes, de generaciones o lo que sea, tiene que realizarse en un gran principio y en un bien común a largo plazo. Si no, no hay sueño colectivo. Al poder político, dice Francisco, le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Es lo que carecemos ahora, por eso no hay sueño colectivo, porque ahí estando Perón, aún lo que los cuestionaban a Perón, tenían ese proyecto de nación que había edificado Perón del 46 hasta la fecha. El sueño estaba, algunos lo querían más grande o más irreal, pero el sueño estaba. Hoy no está. Hoy no está, por lo menos en la superficie, que es lo que dice Francisco. Le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Y más aún, en un proyecto común para la humanidad, presente y futura.
Esto es. Entonces, la juventud se ve que no existe en un planteo, no hay una fuerza que genere este proyecto de nación, de principios, de humanidad, que sí lo está generando la convocatoria que hace Francisco. Y lo decía bien, sumando la cuestión de la casa común y la Laudato Si, termina diciendo el párrafo, que es importante, por eso es muy lindo que lean esta encíclica. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales. Los grandes proyectos, hoy tenemos una clase política que está pensando en el año que viene, y no en el descarte, en el hambre, en todos los que se quedan sin trabajo, en todas estas cosas. Está pensando en la elección del año que viene. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente, ¿no? Administradores de la casa común, lo que decía la Laudato Si. Pero esto creo que marca una respuesta, ¿no? Nosotros tenemos grandes utopías o grandes deformaciones de la realidad, y lo que tenemos que decir, que ese proyecto de nación que generó con el peronismo en la Argentina, con conceptos profundos desde el punto de vista no solamente práctico o material, sino espiritual, en ese concepto de nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ese sentido de amor y fraternidad que plantea el peronismo, fue desconocido desgraciadamente por una generación de jóvenes, pero hoy nos encontramos que nuestros jóvenes no solo no tienen ese proyecto colectivo fuerte, sino, como decía antes, hay millones de jóvenes nuestros que ni siquiera tienen el proyecto individual, el sueño individual de constituir una familia y pensar un futuro mejor para su familia y para sus hijos. Gracias, Julio. Fede, cerramos con tu última pregunta. Sí, quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que se trata en la encíclica y quisiera que me responda el padre Guillermo desde un punto de vista ecuménico, no tan solo centrado del movimiento justicialista, y Julio desde un punto de vista del movimiento justicialista. Yo creo que uno de los caminos del reencuentro entre los pueblos que se habla es el tema de la verdadera reconciliación y el verdadero perdón. Y en ese diálogo que se tiene que dar profundo para la verdadera reconciliación, el verdadero perdón, no tiene que haber, por ejemplo, el vicio del revanchismo, de la venganza, tiene que haber una búsqueda rectora del amor a la justicia. ¿Cómo ven esta cuestión del verdadero perdón y la verdadera reconciliación en una clase dirigencial política que obviamente se maneja, que habla de la unidad en el marco nacional y la unidad de los argentinos, pero se maneja desde un punto de vista del revanchismo y la venganza y los proyectos contrarios el uno con el otro, una incapacidad de diálogo donde se excluye a un montón de sectores de la sociedad en la mesa de discusión? Y ¿cómo ven esto posible, los medios de comunicación que incluso desde un punto de vista no solamente de la clase dirigencial política, sino desde un punto de vista como militantes, meten en la cabeza de nuestro pueblo ese sentimiento de enfrentarnos los unos con los otros? O sea, ¿de qué manera consideran ambos que se puede ir en la búsqueda, alejarnos un poco de eso e ir en la búsqueda como pueblo, teniendo en cuenta que la clase conductora y los medios de comunicación atacan con esas influencias? ¿De qué manera se puede reconstruir esto que tiene que ver con el verdadero perdón y la verdadera reconciliación, que son, en definitiva, tan necesarias en un país, sobre todo como este, que ha tenido tantas idas y vueltas, son tan necesarias para la reconstrucción de la unidad nacional y esto que dice Julio, de poder pensar a largo plazo? En primer lugar, te digo, yo no sé si... a ver, cuando uno mira los políticos argentinos con el mayor respeto que me merecen, porque me parece una actividad noble la política, yo siempre la aliento,
Pero no sé si son tan irreconciliables. O sea, en realidad hay algunos que estaban en un lugar, después están en otro, y después están en otro, y entonces yo no sé si son tan irreconciliables. Me parece que hay intereses del momento. El problema, sin duda, que la democracia es el mejor de los sistemas que tenemos, pero también tiene una gran cantidad de imperfecciones. Personalmente, esto lo digo, ¿no? El hecho de haber acortado el periodo de 4 años de 6 años a 4 ha sido algo negativo, porque, digamos, siempre un gobierno tiene que estar sometido a no pensar en un poco de largo plazo y siempre considerando que tiene periodos electorales muy cortos, hacer cosas que nadie hace, que son las reformas más profundas, y ver cómo las encaran. Y obviamente que ninguna cosa de fondo se puede encarar si yo no dejo de lado, y en esto, a ver, me parece que se pierde de vista que el gran acuerdo es la Constitución, de las cuales ustedes son garantes. ¿Cómo tiene que gobernar la democracia? Tiene que gobernar con la Constitución, y por lo tanto está bien que en un parlamento haya personas que piensan de manera diferente, pero que también estén dispuestos a ponerle matices a las cosas y no trabar todo para poder acordar, porque esa es la función. Cuando se convoca un gran diálogo social, no sé qué, bueno, el gran diálogo debería ser el eco de ese diálogo, debería ser el Congreso. Yo me acuerdo que en plena crisis del 2001, cuando la Iglesia, el presidente Dualde, la puso como garante del diálogo argentino y demás, si ustedes analizan la foto, en la foto Bergoglio no está, no quiso ir. Porque él decía, yo para la foto no me siento. O sea, en realidad tienen que sentarse en el Congreso a discutir, digamos, cómo van a sacar el país adelante. No hay manera de hacerlo de otra forma. Por supuesto que ese diálogo del Congreso exige que también se sienten a dialogar con todos los sectores productivos. Yo personalmente no entiendo, por ejemplo, la pelea del peronismo con el campo, no lo entiendo. Porque digamos, la realidad es que, digamos, ¿cómo sacó Evo Morales a Bolivia adelante? Bueno, sentándose a dialogar con la gente de Santa Cruz de la Sierra, que son la gente que tenía los mayores recursos. Y no estoy hablando de un presidente cercano, no estoy hablando de un presidente de otro país extranjero. Entonces, no sé, los acuerdos entre los sectores productivos que generan riqueza y son los que pagan impuestos, y después el sector público, que es el que el Estado tiene que ser un regulador para que haya justamente, pueda ocuparse de sectores más empobrecidos que los sectores productivos no quieren o no le van a dar, pero si el Estado mata la producción, se queda con nada, con más pobres. Entonces hay algo que no termino de comprender, el por qué no sentarse en vez de pelearse, sentarse a dialogar, porque todos se necesitan mutuamente. Yo estoy muy cerca también de Tommy Caragosian, que es el presidente joven de la Unión Industrial, y él no dice es industria o campo, es industria y campo, es industria y gobierno. O sea, no se puede salir sin todos los sectores, y ahí es donde tienen que sentarse, y por supuesto que todos van a tener matices. Cada uno va a aportar lo que le parece que necesita para su propio sector, pero en el medio de eso, que eso es dialogar, tiene que haber alguna zona que vos encuentres en común, donde todo el mundo cede un poco para mirar el bien de todos. Eso es el bien común. Es imposible que todo el mundo, algo pierde, pero digo, también algo gana. Entonces, en ese tiro y afloje esta cosa de la ideología me parece totalmente anacrónica ya hoy en el mundo de hoy. No sirve para nada. Porque la realidad es que nos necesitamos todos. El campo apenas el campo le va bien, mueve todos los pueblos del interior, porque el tipo de campo no va a gastarse la plata en otro lado. Va y mejora compra maquinaria, compra semillas, compra fertilizantes. Nada, creer que la oligarquía hoy ya no existe más, los latifundios, las familias. Con toda humildad, pertenezco al sector social, mi familia era una familia tradicional de Campo de Entre Ríos. Mi bisabuelo tenía 12.000 hectáreas, nos quedan 500. O sea, no hace falta la reforma agraria, ya está, la hizo la ley de herencia, no quedó nada, se lo patinaron, se lo gastaron, y los da vuelta y no lo cae una moneda. Así que me parece que hay que terminar con prejuicios medios de otra época, qué sé yo, ya no tiene sentido.
todos a laburar para sacar el país adelante. Y Julio hablaba de sectores postergados, que no, jóvenes que no tienen proyecto ni futuro, que a mí también me resulta algo angustiante. Y yo, en lo que me toca, que es la pastoral universitaria, también veo jóvenes cuyo destino es, digamos, no querer saber nada con la Argentina y pensar que acá no pueden desarrollar sus proyectos y por lo tanto se quieren ir. Y la verdad que también me resulta preocupante. Un país que expulsa a aquellas personas que son capaces de producir algo, de generar alguna idea, estamos mal, digamos. ¿Qué discuten los países, y con esto termino, perdón, ¿no? La perorata, pero ¿qué discuten los países que les va bien y lo que discuten es educación, discuten producción, discuten mercados, discuten equidad social, o sea, eso es lo que discuten, no están discutiendo sobre la pobreza. Nosotros discutimos hace años que la Iglesia habla de la pobreza, el justicialismo habla de los pobres, todos hablan de los pobres, y cada día generamos más pobres. Entonces, digo, me parece que nuestra preocupación por los pobres no tiene una solución efectiva. A mí me gustaría que hablemos de los pobres, digamos, pero le planteemos construyamos algo que realmente pueda sacar a los pobres de la pobreza a futuro, no simplemente, como dice Francisco, creando asistencialismo, que hay que hacerlo en el momento que no hay otra. La Iglesia sale a poner y ha salido en la pandemia a dar de comer a miles de personas, pero bueno, no es la situación es que yo me alegro de que la gente tenga trabajo, no de que la gente tenga una dádiva, que tenga que ir a un comedor. La verdad me parece mucho mejor que tenga un trabajo, pueda ganarse el pan con el sudor de su frente y que tenga dignidad, porque el trabajo es dignidad. Julio. Sí, no, yo coincido, digamos. Recomiendo incluso la lectura de la... Hay un montón de temas que trata esta encíclica, algunos temas que aparecieron con todos los hechos que están dándose desvirtuados, ¿no? Sobre el valor, el sentido de la propiedad privada que habla Francisco, que lo tratan de desvirtuar para desnaturalizar, ¿no? Y cuando dice que la propiedad privada tiene un valor secundario, habla que hay otros valores que son superiores a la propiedad privada. No es que avasalla la propiedad privada. Y yo creo que todo parte, lo dijo muy clarito Guillermo, no quiere extender, es lo que dice el proyecto de nación. Nosotros acá creo que esto nos interpela, porque si la Argentina no hubiera tenido proyecto de nación, podíamos estar hablando como ciegos en una manada, pero es imposible que nosotros aceptemos una realidad cuando hemos sabido cómo se desarrolla un país con un proyecto de nación. El proyecto de nación está, la herencia está en el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, lo que dice Guillermo es tal cual. Nosotros el problema no es pelearnos entre nosotros, ni los que producen, ni los que trabajan, porque los que trabajan producen, sino tenemos que ver dónde está el saqueo de la Argentina. Yo también coincido que puede haber una oligarquía cultural todavía, que lo nostálgico de la oligarquía. Pero hoy el problema, la renta agraria no se la llevan los productores, se la llevan las grandes transnacionales cerealeras. Y entonces plantear un enfrentamiento con los productores y no con las transnacionales cerealeras es una tontería absoluta, niega el proyecto de nación. Pero esas transnacionales estaban antes. ¿Qué hizo el peronismo para construir una nación? Garantizar, primero, poner todas las fuerzas productivas a producir. Por eso siempre Perón decía, dignificó al trabajador, pero le generó obligaciones. Planteó al trabajo como un derecho esencial, hasta decir gobernar es crear trabajo.
el mismo rol que le da Francisco al trabajo en sus encíclicas, pero además los cargó de obligaciones. Cada trabajador debe generar o debe producir lo que gasta. Digamos, el trabajo no es solo un derecho, sino también es una obligación. La obligación no está solo personal, es una obligación social para desarrollar el país, para desarrollar el proyecto colectivo. Y lo mismo pasa con la industria, con el campo, con todo lo que produce. El problema que tiene la Argentina es que a los argentinos nos dejan las obras y no alcanzan para todos, y por eso nos peleamos entre nosotros. Nosotros tenemos que ver, las dos fuentes son la usura financiera internacional que saquea al país, cuando sabemos bien que cuando hubo un proyecto de nación, el ahorro nacional era la base de financiación del consumo popular y de la inversión pública, que eran las dos fuentes de desarrollo del país y que condicionaban la marcha de la economía. Y lo segundo es garantizar el comercio exterior. Digamos, que la renta del comercio exterior de la Argentina quedara para el país y no se la llevaran de afuera. Entonces, obviamente, no hay proyecto de nación posible si los beneficios del esfuerzo, en este caso de los argentinos, se los llevan de afuera. Para que haya un proyecto de nación, debe haber objetivos de realización nuestra, como hizo el peronismo. Los que venían de afuera a invertir tenían una renta de su inversión, pero no era un saqueo, no se permitía el saqueo. Y yo creo que todas estas cosas aparecen en la encíclica cuando habla de que, cuando reivindica la política, más allá de la corrupción, de los malos políticos y todo, porque dice que la tecnocracia o los CEOs la economía jamás puede reemplazar a la política. La política es la que debe manejar la economía, porque si no caemos en lo que ya hablaba en la encíclica Laudato Si, en el paradigma tecnocrático o tecnológico, donde ya ni el ser humano tiene sentido, porque del ser humano nos vamos al individuo y los individuos nos vamos al cyborg, a la inteligencia artificial. Entonces, todas estas cuestiones creo que están claras. Entonces, cuando planteamos, y ahí coincido con Guillermo, cuando planteamos enfrentamientos estériles entre la producción y el trabajo, es lo mismo cuando planteamos enfrentamientos entre las distintas religiones. Es decir, cuando uno plantea enfrentamiento, no construye un proyecto colectivo. Los proyectos colectivos se construyen sobre valores comunes y sobre objetivos comunes. Y ahí coincido con él en que, y son muchos los que están diciendo hoy día, ¿no?, que lo más pernicioso de la reforma del 94 de la Constitución fue el acortar los plazos, porque la política vive pensando en la próxima elección y se hace imposible o dificultoso que los políticos piensen en algo más que en el año que viene, que puedan pensar en un proyecto que los trascienda, si no están aferrados, ya que la política dejó de ser un servicio a la comunidad para ser un servicio a sí mismo. Con esto de la frecuencia y de los 2 años, se hace muy difícil que esos políticos vean más allá de la elección que sigue. Así que es una cosa que yo creo que por lo menos tenemos que empezar a debatir o a instalar, porque son modificaciones que hay que hacer, porque no podemos encarar proyectos colectivos, proyectos de nación, que son a largo plazo, cuando la lógica de las clases políticas tienen tan poca duración. Y sobre eso trabajan también las fuentes de poder internacional. Cuando critican a las organizaciones sindicales,
hablando de los mandatos de los dirigentes. Fíjese, si nosotros estuviera prohibido la reelección sindical de un dirigente sindical, le quitamos a los afiliados la posibilidad de un proyecto de gremio, de desarrollarse. Lo cambiamos, lo hacemos. ¿Y por qué? Son los afiliados los que deben decidir los tiempos de su estructura. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar la democracia sindical, es garantizar la libre elección, que sea transparente, para si hay propuestas mejores dentro de un sindicato, poder hacerla. Pero no, acá lo que se cuestiona es todo lo que es duradero, se lo cuestiona. Y en lo inmediato, ¿quién triunfa? El poderoso. Y el poderoso lo que no quiere es que cambien las reglas de juego, que hoy estamos viendo que las reglas de juego actuales perjudican a la mayoría de los argentinos y solo benefician a las minorías. Con lo cual, indirectamente, como la democracia es el gobierno del pueblo, se está afectando al pueblo y se está afectando a la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Marcó. Muchísimas gracias, Julio Primato, por esta hora y media de conceptos y de ir pasando punto por punto, por lo menos hacer el esfuerzo de pasar por Fratelli Tutti. Nos queda a todos nosotros profundizar su mensaje, y aprovecho la ocasión para convocarlos en la próxima charla. Ya va a ser sobre la historia del sindicalismo. Vamos a ir a nuestras raíces, a nuestras epopeyas, así que estemos atentos que ya va a salir el flyer. Así que te dejo la palabra, Guillermo, para saludar, y después Julio también para saludar a todos los presentes. Bueno, muchas gracias y ánimo, tengan mucho ánimo, mucha fuerza. Y gracias. Julio casi es un predicador, no lo había escuchado hablar, pero la verdad que muy bien, muchas gracias, muy iluminador. No, gracias a vos, Guillermo. La sotana y Julio es impecable, siempre está con la palabra justa para alentarnos a todos. No, yo no digo nada. Les agradezco a todos, a Guillermo que nos aportó, y creo que el aporte de Francisco es brutal. Les recomiendo, es larga, pero los que tengan tiempo, tómense el esfuerzo y vayan leyendo, porque fíjense que de los medios se la desnaturaliza, porque para cualquier cuestión, siempre pegándole a Francisco, le estamos pegando un proyecto de nación, está claro. Y para cualquier cosa buscan una comita y hacen un testamento. Y eso de sacar de contexto algo, por eso, si vamos, aunque sea para criticarla, pero leámosla entera, veamos la profundidad y veamos cómo va profundizando una misma idea, que es la continuación de lo que ya nos planteaba en la Laudato Si. Y termino diciendo algo que lo ha dicho Francisco el otro día. Hoy estamos todos por la pandemia. Y la pandemia, para un país como la Argentina, puede ser, no es neutral. O nos hunde a todos, o es una oportunidad, dice Francisco. Y si nosotros vemos nuestra historia, cuando hubo patriotismo, es decir, cuando hubo el buen sentido de la política, priorizando un proyecto nacional y no los intereses personales de los dirigentes o de los políticos, salimos adelante. De la guerra mundial, con el mundo occidental destruido, toda Europa destruida, y todo, acá, de este lugar, con una Argentina absolutamente subdesarrollada en ese momento, Perón creó el Consejo Nacional de Posguerra. Se imaginó el escenario del mundo después de la Guerra Mundial. Y ahí elaboró ese proyecto usando las ventajas que ese mundo le significaba a un país rico como la Argentina. Hoy nos pasa lo mismo. Lo que nos convoca
como argentino, Francisco, que veamos la oportunidad, pero la tenemos que ver con grandeza. Si nos imaginamos este mundo golpeado por la pandemia y un país tan rico como el nuestro, no como nos quiere hacer creer Banes, que dice que es una mentira que seamos ricos. Esta es la justificación de los pobres que tenemos. Si no somos un país rico, es lógico que tengamos tantos pobres. Yo creo que somos un país extremadamente rico y se fundamenta en todas las variables y toda la potencialidad que tenemos, las explotadas y las que están por explotar. Pero desde esa perspectiva, si nos imaginamos el mundo que viene, con todas las cualidades que a pesar de los de gobierno seguimos teniendo como pueblo y como nación, con esa experiencia histórica, no dudo que la pandemia puede ser una oportunidad. Una oportunidad que, como dice Francisco, pone en tela de juicio la globalización. Esta globalización que no es la globalización de la solidaridad, sino es la globalización del egoísmo y del descarte. Ahora se puede armar un nuevo sentido de valores, que es los valores de fraterni tutti, la fraternidad para todos. Esto es lo que tenemos que hacer, y nosotros como argentinos, los que somos peronistas, sabiendo la historia, los que no son peronistas pero creen en la justicia social, tenemos una oportunidad si actuamos con el patriotismo y la grandeza que se merecen todos nuestros compatriotas. Gracias a todos y seguimos. Y bueno,